Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer referencia a un concepto muy interesante que nos dejó escrito el fabuloso George Orwell en su obra 1984. Como sabéis, un libro maravilloso, una novela que prácticamente está retratando, es un calco de lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo. Cómo pues el poder imperante está aplicando una serie de restricciones de las libertades individuales del ser humano. En este libro, 1984, hay una parte muy interesante en la que uno de los protagonistas mantiene una conversación y llega a decir que nuestro mundo ha sido reseteado. Concretamente, la historia ha sido tan manipulada por estos mandatarios que prácticamente está prohibida la historia. Se prohíbe la historia. No solamente se reescribe, sino que a partir de ese momento se ha hecho como un reseteo para que nadie conozca ni nuestros orígenes, ni de todas las culturas y sus secretos y sus conocimientos que había antes que nosotros. Un borrado automático de todo el pasado de la humanidad. Y esto se haría para aplicar una especie de borrado de memoria y empezar de cero para un control totalitario absoluto. Lo interesante es que esta novela, que se considera ciencia ficción, pues más bien se está acercando peligrosamente a la realidad. Recientemente ha aparecido un grupo de investigadores que han propuesto la revisión de una vieja leyenda, un viejo mito, que es el mito de Tartaria, lo que antes sería Rusia, y que se extendió prácticamente desde el medievo hasta el siglo XIX. Parece ser que estaríamos hablando de unas tierras absolutamente desconocidas y de las que habría algún vestigio de esto, como por ejemplo algunas incluso fotografías en las que se pueden ver extraños objetos tecnológicos, como si hubiese habido una gran civilización que formase parte casi de una realidad alternativa, o sea, otro mundo completamente diferente del pasado que nos han contado y que habría estado, pues nada, hace unos pocos cientos de años atrás. Lo que uno se pregunta, si esta leyenda de Tartaria es real, ¿cómo borraron tanta cantidad de vestigios? Y por supuesto, ¿qué clase de civilizaciones interactuaban con el ser humano, con esas tecnologías? Todas estas preguntas y muchas más, yo diría, lo extendería hacia el infinito, no tienen respuesta. No sabemos realmente hasta qué punto esto es un mito, pero sí que, más allá de Tartaria, tenemos una protohistoria que yo personalmente es así, creo que es una parte importante que ha sido absolutamente manipulada y maquillada para hacernos creer que el ser humano ha ido evolucionando por una especie de etapas de progresión en la que pues se va viendo su proceso evolutivo desde que descubre el fuego hasta la rueda, la mecanicidad de la rueda y sus aplicaciones para construir vehículos que les permitan desplazarse. Pero resulta que la ciencia no quiere admitir un hecho que históricamente está probado, y es que civilizaciones como Sumeria surgen de la nada sin la aplicación de ninguna de esas etapas de progresión que muestre el avance del conocimiento humano, sino que cae del cielo esa civilización con un sistema hexagesimal para mesurar los ángulos y las distancias, con unas matemáticas impresionantes, con una astronomía que conoce cúmulos de estrellas que sin telescopio era imposible que pudieran conocer, y unas capacidades increíbles en ingeniería, agricultura, ganadería. Todo esto no interesa que se conozca, no interesa que se sepa y, por supuesto, se ha manipulado a lo largo de toda la historia, incluyendo todas las civilizaciones, los grandes imperios posteriores, acadios, babilónicos, luego pues Grecia, Roma, Egipto. Es un conglomerado de tantas civilizaciones gloriosas, los mayas, que no podríamos llegar a hacernos una idea de la magnitud del conocimiento y la experiencia que llegaron a acumular cada una de estas culturas magníficas. Los mayas, por ejemplo, ¿dónde habéis oído vosotros que tenían miles de ciudades? Miles y miles de ciudades que, por supuesto, después de desaparecer los mayas fueron devoradas por la selva. La grandeza y expansión de estas culturas y la importancia que tuvieron en su época en relación con su conexión con los dioses,
todas y cada una de estas culturas, casi sin excepción, decían que ellas no tenían ningún mérito, que todo su conocimiento, todos sus avances técnicos y de ingeniería y de astronomía, todo venía de la mano de los dioses, se lo habían entregado ellos. En vez de reconocer esta parte importante de conexión con las estrellas, esa especie de puente entre lo divino y lo humano, la ciencia mecanicista, la ciencia oficial, lo que ha hecho es crear una especie de cajón desastre llamado leyendas, mitos y leyendas, y lo han ido poniendo todo en ese cajón desastre. Cada cosa que no se alinee o no coincida los parámetros que defienden, lo meten en ese cajón desastre llamado leyendas. Todo lo arreglan así. Se habla en los textos de contactos de los dioses con los hombres, cómo descienden a bordo de barcos voladores o carros de fuego. En la Edad Media, por ejemplo, se hablaba de visiones en el cielo de espadas o cruces que estaban fijas, en posición fija en el cielo, y a veces incluso pueden llegar a permanecer semanas enteras ancladas en el cielo y luego empezaban a descender. En culturas precolombinas, por ejemplo, se hablaba de pájaros de fuego, y siempre vemos lo mismo, que se intentaba, por supuesto, encontrar un símil que tuviesen ellos pues más a mano, para poder explicar estos fenómenos celestes inexplicables, pero que siempre venían acompañados por estas luces, estas naves, estos objetos de los que descendían a menudo una serie de seres lógicamente antropomórficos, pero que no eran humanos y generalmente muy altos, de gran estatura. La mayor parte de estos seres exigían cultos de veneración, exigían el levantamiento de grandes templos y sobre todo exigían sacrificios de sangre. Nadie quiere dar respuesta a los grandes enigmas tecnológicos que serían considerados OPARTs, objetos fuera de lugar o fuera de su tiempo, como por ejemplo en la historia de los hebreos, de Yahvé, ese dios sangriento, sanguinario, que siempre está exigiendo sacrificios de animales, los famosos holocaustos. De realizar un estudio sobre qué era esa especie de arca de la alianza que tenía esos poderes, capaz de elevarse en el aire y empezar a disparar una especie de proyecciones de plasma. Imaginaos, estamos hablando de una tecnología avanzadísima, casi de orden espacial. Aquel que poseía el arca de la alianza, por supuesto, era invencible, era capaz de vencer ejércitos enteros, capaz de derribar muros y fortalezas infranqueables, pues con eso uno podía prácticamente ser el amo del mundo. Todo eso, en vez de buscar una explicación al origen de estas tecnologías que desafían incluso a la ciencia actual, pues no, todo lo metían y lo siguen metiendo dentro del cajón de los mitos y de las leyendas. Con eso se creen que pueden explicar tecnologías que no pueden haber sido inventadas ni pueden haber surgido de la imaginación de ningún escriba ni ningún personaje, por muy imaginativo que fuese, podía inventar estas historias. Realmente todas ellas siguen el mismo patrón, el patrón de que son los vestigios de civilizaciones mucho más superiores. En el año 2003, como sabéis, durante la invasión de Irak, el ejército norteamericano pues voló con un tanque el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad, y ahí se cargaron un montón de tablillas, estatuas sumerias, en un clarísimo intento por destruir los vestigios de esa civilización antigua, ya extinta. A menudo veíamos cómo realizaban una serie de operaciones muy extrañas en las que disparaban misiles en mitad del desierto, sin un blanco militar aparente, y lo que estaban haciendo verdaderamente era destruir antiguas bibliotecas subterráneas en donde habían muchísimos más vestigios de tablillas, estatuas y tesoros de estas culturas. Destruir todo eso para que los arqueólogos no pudiesen encontrarlo, porque cada vez les resultaba más difícil encontrar una explicación a todos esos enigmas que se presentaban en esos textos. Con lo cual ya no les quedaban más argucias para poder seguir engañando a los arqueólogos. Estaban haciendo auténticos malabarismos. Fijaos que la élite ha tenido que tirar de grandes equipos de psicólogos y psiquiatras para llegar a penetrar en la mente del pueblo y hacerle creer que todo eso simplemente son leyendas, que no tienen ningún fundamento
y que las conspiraciones no existen. Aún hoy intentan, por supuesto, con estos lavados de cerebro, hacer creer que todo esto simplemente son tonterías. Pero, por supuesto, llegará un momento que será imposible seguir reseteando la humanidad. Fijaos que incluso hay una gran cantidad de personajes que a lo largo de la historia se nos ha intentado hacer creer que eran buenos, nobles y positivos para la humanidad. Ahí estaba Gandhi, que parece ser que no era todo lo bueno que se nos ha intentado hacer creer, sino que muy probablemente formaba parte de los servicios secretos británicos y habría sido utilizado como una especie de líder de disidencia controlada. Podríamos hablar, por supuesto, de Santa Teresa de Calcuta, otra mujer que considerada santa, pero luego nos hemos ido enterando a través de múltiples testimonios de que esta mujer no aplicaba anestesia ni calmantes a los enfermos y decía que tenían que pasar el Calvario de Cristo, que era necesario que sufrieran. Con lo cual, imaginaos las cosas cómo cambian cuando vemos que ha habido un movimiento de marketing implicando a diversos periodistas para fomentar una imagen totalmente errónea de esa mujer. La lista de personajes que a lo largo de la historia han sido pintados como filántropos, grandes personajes ilustres que han ayudado a la humanidad, y detrás vemos que lógicamente no eran tan buenos o trabajaban para algún tipo de servicio secreto o interés propagandístico de la élite. Y sin embargo, personajes que lógicamente sí tenían unos conocimientos que hubiesen podido ser aplicados de forma extraordinaria, les borraron del mapa, acabaron con ellos. Incluso dentro del mundo del cine o de las artes podríamos destacar al mítico Bruce Lee, que fue misteriosamente asesinado en 1973 a la edad de 32 años. Y que tenía una filosofía no solamente limitada a las artes marciales y a la creación de esa modalidad, que era el Jeet Kune Do, el puño que intercepta. Bruce Lee tenía también una filosofía de vida que hubiese sido extraordinariamente bien aplicada para las futuras generaciones, para el mantenimiento del cuerpo y de la mente. Muchos secretos tenía Bruce Lee y por eso acabaron con él. Podría poneros muchísimos ejemplos de cómo han acabado con grandes personajes que hubiesen podido cambiar la historia. Y por supuesto que Jesús de Nazaret también fue uno de esos personajes. ¿Ha habido reseteo? No tengo ninguna duda. No sé si hasta ese nivel de magnitud que ahora se está planteando de Tartaria, pero sí pienso que hay un reseteo evidente. Y más ahora que están dispuestos a ir a por todas para este nuevo orden económico, mundial, social, a todos los niveles. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y seguiremos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.